1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Llamadas de Estados Unidos y Puerto Rico completamente gratis. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 1-205-271-2976. Repito, 1-205-271-2976. Estos teléfonos los estaremos dando en el transcurso del programa, pero en este momento hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, abrimos nuestras santas Biblias, si ustedes las tienen con ustedes. Vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Jesucristo había terminado su misión aquí en la tierra. Jesucristo había resucitado. Y Jesús se había presentado al grupo de los apóstoles que estaban, dice la palabra de Dios, a puertas cerradas por miedo a los judíos. Los discípulos de Jesús estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos, dice la palabra de Dios. Jesús les había prometido que al tercer día Él iba a reconstruir el templo, es decir, Él iba a resucitar. Pero desafortunadamente, los más cercanos colaboradores de Jesús, sus apóstoles, los discípulos de Jesús, los más cercanos, no creyeron, hermanos. Habían escuchado las palabras más hermosas que pueden salir de los labios de una persona. Habían visto milagros a diestra y siniestra. Habían presenciado a ese que es nuestro Señor y Salvador en persona delante de ellos. Y sin embargo, en el momento más importante en que Jesús les había pedido que creyeran que Él iba a resucitar, porque Él es Dios, no creyeron. Pensaron que Jesús había fracasado en su misión. Pensaron que Jesús había muerto, hermanos. El dador de la vida, ese que es vida, porque Él mismo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús, la vida, y sin embargo, pensaban que estaba muerto. Pero Jesús, bendito sea Dios, no pierde la esperanza en ellos. Una y otra vez, dice la palabra de Dios, se les aparece. Una de las situaciones es cuando nuevamente se aparece y estaba Tomás con el resto de los apóstoles. Y es Jesús quien le dice, con tanta paciencia y con tanto amor, mete tus dedos en mis llagas. Deja de ser incrédulo, Tomás, y cree. Aunque tengas que tocar, pero cree, Tomás. Y es ahí donde Tomás se arrodilla delante de Jesús y dice algo maravilloso. Lo llama Dios, Señor mío y Dios mío. Así dice la palabra de Dios que dijo Tomás. ¿Y qué es lo que le dice Jesús entonces? Dichoso tú, Tomás, porque has visto y has creído. Pero más dichosos aquellos que sin ver creen. Y ahí estás tú y estoy yo, hermano. Nosotros no vemos. Qué tremendo privilegio para aquellos de haber podido ver a Cristo Jesús delante de ellos, de haber podido ver con sus propios ojos al mismo Dios. Dicen que una persona que cree no necesita milagros, y una persona que no cree, todos los milagros no son suficientes. Y al fin y al cabo, si bien es cierto que la fe es un maravilloso don de Dios, hermanos, la fe también, es muy importante que recordemos esto siempre, es una decisión. Igual que el amar a una persona. Podemos amar a la persona más inamable si así nos proponemos, ¿verdad que sí? También, aunque muchas veces no experimentemos
presencia de Dios por ninguna parte, aunque muchas veces no sintamos la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque muchas veces las cosas nos van de mal en peor y nos preguntemos ¿dónde está Dios en estos momentos? Podemos tomar la decisión de decir, aunque no sienta nada, aunque no vea nada, aunque no experimente presencia de Dios por ninguna parte, Señor, yo tomo la decisión de creer que tú estás conmigo. Qué hermoso si se lo pudieras decir en estos momentos, hermano. Tú que tienes ese problema, hermana, tú que tienes esa situación difícil hoy día en tu vida, que le puedas decir al Señor, Señor, aunque no te vea, aunque no te sienta, aunque no te experimente, aunque me doy cuenta que las cosas van de mal en peor, yo tomo la decisión, Jesús, de creer que tú estás conmigo, que tú eres Dios, que tú todo lo puedes, y que tu plan para mí es mucho mejor que el plan pequeñito que yo tengo para mí, para mi vida, Señor, y para mi familia. Dichoso tú, Tomás, que crees porque ves, pero dichosos aquellos que sin ver van a creer. Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos, junto al mar de Galilea, y les prepara un desayuno riquísimo, me imagino yo, sí, delicioso. Y cuando terminan de desayunar, llama a Pedro a un lado y le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas, Pedro? Jesús quería confirmar la misión que él mismo le había dado a Pedro. Aquel que se había llamado Simón Barjona antes de que Jesús le cambiara el nombre y le pusiera el nombre de Piedra Firme o Pedro. ¿Me amas más que estos? ¿Estás dispuesto tú a darlo todo por amor a mí, Pedro? Y 3 veces Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Qué hermoso, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Tú conoces mi corazón, Señor. Lo conoces mejor que lo que yo conozco, mi corazón. Y tú sabes lo que hay dentro de mí. Sí, Señor, hay muchas limitaciones. Sí, mi Dios, a veces muchos miedos, muchas inseguridades. Pero yo te amo, Señor. Yo te amo. Y creo estar en lo correcto. Te amo más que estos. Por mucho que ellos te amen, te amo más que estos. Por mucho que yo ame lo que he hecho hasta ahora, Señor, el pescar en el mar de Galilea, el cuidar mi barca, yo te quiero amar más que todo eso, Señor. Yo quiero ponerte a ti de verdad como lo más importante en mi vida, como la prioridad por excelencia de mi existencia. Señor, yo no quiero ser un cristiano a medias, yo quiero caminar en santidad. Yo quiero ser santo, Señor. Sin querer, queriendo, eso es precisamente lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Yo no quiero seguirte a ti a medias, Señor. Yo no quiero vivir mi cristianismo a medias, Señor. Yo no quiero ser ya discípulo tuyo a medias, Señor. Yo quiero ser todo tuyo, Señor. Yo quiero vivir para ti, Señor. 3 veces. Es símbolo de oficialidad en la cultura judía. Sí, Señor, tomo la decisión más importante de mi vida, ser tuyo, Jesús. Aunque me cueste la vida, Señor. Y precisamente eso es lo que Pedro va a tener que dar por amor a Jesús. En la misma forma en que Jesús lo da todo por amor a Pedro, Pedro está dispuesto a darlo todo por amor a Jesús, muriendo también por Jesús, por su fe en Jesús, por su deseo de rendirse total y completamente y para siempre al Señor Jesús. Y nos dice la palabra que después de la ascensión de Jesús a los cielos, después que Jesús regresa de donde Él viene, a la misma gloria de Dios, hermanos, los discípulos se quedan esperando por la promesa que Jesús les ha hecho. La promesa del Espíritu Santo. Muy pronto, Jesús les había dicho, antes de subir al cielo,
recibirán poder de lo alto, recibirán poder de lo alto, se llenarán de la presencia del Espíritu Santo, se llenarán del amor puro de Dios, que conquistará el miedo que hay en sus corazones, que conquistará la apatía que hay en sus corazones, que conquistará el deseo de vivir a veces con Dios y a veces con Satanás, para que puedan vivir completo y totalmente sumergidos en el amor de Dios, viviendo para Dios cada segundo, cada instante de sus vidas y hasta el último suspiro de la existencia de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo los llenará. Ustedes se rendirán al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, con la venia de ustedes, controlará todo el ser de ustedes de tal manera que podrán decir, como los santos más santos, todo tuyo, Señor. Como lo dice María Santísima, tu esclavo, Señor. Como lo dijo Jesús al Padre, tu voluntad se haga, Señor. Como lo dijo Pablo, eres tú, Señor, quien vives en mí. Qué hermoso, hermano. El rendimiento total y completo de la voluntad del ser de uno a ese que lo ha dado todo por amor a uno, que es el Señor Jesús, que es Dios. Y nos dice la palabra de Dios que ya esperando el Espíritu Santo para ser inundados, para ser sumergidos, para ser traspasados por el amor de Dios. En el versículo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: uno de aquellos días, en esos 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en que los discípulos de Jesús, y no solamente los apóstoles, pero había muchos más, que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Pedro tomó la palabra. ¿Y por qué Pedro? Pues porque Pedro era el representante de Cristo Jesús. Pedro había sido asignado por el mismo Jesús como el cabeza visible de la iglesia de Jesucristo. Tú eres Pedro, le dice Jesús a Simón Barjona, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús promete, los poderes del infierno jamás la podrán vencer, jamás la podrán vencer. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la iglesia no es una institución humana, la iglesia es voluntad de Dios, establecida por el mismo Dios para que conozcamos la verdad que es Jesucristo y para que la verdad nos haga libres. Dice la palabra de Dios que había allí en ese lugar, y nos imaginamos que es el cenáculo, ¿verdad? Porque es precisamente donde van a recibir el poder, la fuerza del Espíritu Santo, la autoridad para ir al mundo y ser testigos de Jesús. Había allí como 120 personas, y es Pedro el que se pone de pie, es Pedro el que toma la palabra, es Pedro el que con la autoridad, la misma autoridad dada a él por Cristo Jesús, comienza a hablar y les dice: hermanos, fíjense qué palabra utiliza, hermanos. Hay personas que dicen, no, pero si la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Pero ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan capítulo 20, cuando Jesús le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. ¿Quién eran los hermanos de Jesús? ¿A dónde fue María Magdalena? Dice la palabra de Dios que María Magdalena fue a los discípulos de Jesús y le dijo lo que Jesús le había dicho que le dijera a ellos. Hermanos, así comienza Pedro.